en antigüedad y su muestra está más cerca del lado del material, principalmente del siglo I. Zúrich está en el medio y ¿saben qué? Tiene la muestra del medio y la fecha del medio. En el año 2000, Sue Benford y Joe Marino presentaron un estudio en Orvieto, Italia, explicando su teoría de que se había introducido algodón medieval en la esquina dañada del sudario. No fue sorprendente que la comunidad científica la desechara de inmediato. Un científico en particular estaba indignado. Una de las cosas que molestaba a Ray es que no eran científicos y que él no los tomaba muy en serio. Creo que en ese momento nos catalogó en el bando de los lunáticos. Y seguramente en muchas ocasiones después. Yo ya había desistido del asunto del sudario. Y esto fue más o menos en la época en que el bando de los lunáticos sugería una cantidad infinita de formas en que las fechas podían estar equivocadas. Simplemente fue la última gota. Recibí una llamada de Ray. Me dijo, ¿qué es esto? Son tonterías. Puedo probar que están equivocados. Le dije, bueno, Ray, adelante. Pero cuando Ray Rogers fue a su laboratorio, quedó sorprendido con lo que encontró. En su opinión, Sue Benford y Joe Marino tenían razón. En 1988, la ciencia declaró que era imposible que el sudario de Turín fuera la sábana mortuoria de Jesucristo. Solo tenía 700 años de antigüedad. Sue Benford y Joe Marino proporcionaron el primer desafío real a los resultados de la datación por carbono. Ellos creían que la datación por carbono estaba incorrecta porque la sección de donde habían sacado las muestras estaba contaminada con fibras de algodón del siglo XVI. El químico Ray Rogers, un miembro original del equipo STRP, pensaba que la teoría de Benford y Marino era totalmente inverosímil. No lo creía. Dijo, son tonterías, no puede ser cierto. Era el pistolero del STRP. Era uno de esos tipos que si no le gustaba lo que decías, sacaba su pistola y te daba 6 tiros antes de que pudieras abrir la boca. No era muy tolerante con los que no se apegaban a la ciencia. Suena exagerado, es decir, parece algo demasiado conveniente. Cuando yo lo pensé, tampoco me lo creí. Ray Rogers estaba en una muy buena posición para confirmar o desechar la teoría de Benford y Marino. Ray tenía en su poder las muestras tomadas con cinta adhesiva en 1978 de la superficie del sudario, pero no eran fibras muy grandes, solo unos pocos hilos. También tenía unas muestras tomadas del sudario por el profesor Reyes, que tomó muestras en 1973 de una esquina inmediatamente adyacente a la sección que se usó para la datación por carbono. Lo que pocos sabían era que Ray Rogers estaba en una carrera contra el tiempo. Estaba perdiendo una larga batalla contra el cáncer. Su viejo amigo Barry Schwartz grabó esta entrevista para que Ray pudiera contar con sus propias palabras lo que hizo después. Leí el trabajo y pensé, tengo las muestras que pueden desbaratar totalmente esa teoría. Así que tomé las muestras de Reyes y las muestras del sudario y me puse a trabajar. Me llamó un par de horas después y dijo, vaya, no puedo creerlo, Barry. Tienen razón, aquí hay algodón. Y agregó, no hay algodón en el resto del sudario, pero aquí hay algodón entretejido. Deben tener razón. Nadie estaba más sorprendido que el mismo Ray Rogers. Su observación inicial parecía confirmar la hipótesis de Benford y Marino. Pero sabía que para estar totalmente seguro debía examinar las fibras que estaban fechadas por carbono. Mientras no tuviera una muestra de la verdadera tela fechada por el carbono, una muestra documentada, bueno, no podría probar nada. El proceso de datación por carbono destruye la muestra como parte del procedimiento. Pero todos los laboratorios habían guardado una pequeña muestra de reserva. Las muestras auténticas de datación que recibí se cortaron del centro de la tela que se envió para que la fecharan mediante carbono 14, de modo que no había ninguna duda sobre ellas. Cuando observé las muestras de la sección pertinente, no tuve problemas para encontrar algodón. Ray Rogers, de hecho, encontró otra evidencia que Benford y Marino habían pasado por alto y que probaba que el sudario había sido remendado con fibras de algodón exactamente en el lugar en que se habían tomado las muestras para su datación por carbono.
Si por casualidad uno observa la parte en que el segmento de la tela del sudario original fue unido mucho después con la parte entretejida, se ven definitiva y claramente las fibras nuevas que se agregaron y que luego se tiñeron para igualarlas. La única parte del sudario que fue teñida o manchada fue la sección de las muestras, de modo que mi hipótesis por el momento es que fue algo hecho a propósito para que no se viera. Rogers también revisó los experimentos de 1978 para ver si había algo que los laboratorios de datación no hubieran tomado en cuenta. También decidí mirar otra vez las fotografías ultravioletas. Había una parte significativamente más oscura, con menos fluorescencia, y era justamente la sección alrededor de la muestra raíz donde se habían cortado las muestras para la datación por carbono. Si hubieran mirado cualquier fotografía que teníamos y estudiado la información que obtuvimos en 1978, habrían sabido que ese era el peor lugar posible para tomar una muestra. Si hubieran puesto atención a mis fotos del 78 y a la información que conseguimos, habrían elegido otra sección. Mi conclusión es que esa zona fue manipulada y fue hecho por alguien de gran habilidad y con materiales diferentes a los que se usaron para hacer el sudario. En el año 2005, 5 semanas antes de perder su batalla contra el cáncer, Ray Rogers publicó el último trabajo de su distinguida carrera. No cuestionó el procedimiento científico de los laboratorios de datación por carbono. En realidad creía que era preciso, sino la parte dañada del sudario. En su opinión, los resultados no nos decían nada sobre la verdadera antigüedad de la parte principal del sudario, pero, para su gran frustración, también descubrió que otra prueba de datación por carbono tal vez no sería posible. En 1988, una prueba de datación por carbono concluyó que solo tenía 700 años, y algunos consideraron el sudario como un engaño. Pero ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si la datación se hubiera contaminado por la presencia de fibras medievales, como argumentan Sue Benford y Joe Marino? Si ellos tienen razón, el sudario de Turín podría ser lo que los fieles creen que es. No creo en milagros. Jamás. Al final de su vida, Ray Rogers decidió volver a su laboratorio debido a la teoría de Sue Benford y Joe Marino. Para su gran sorpresa, se dio cuenta de que estaba de acuerdo con ellos. Estoy llegando a la conclusión de que hay una buena posibilidad de que sea el trozo de tela que se usó para enterrar al Jesús histórico. Escribió un trabajo que Termoquímica Acta aceptó en enero de 2005 para su publicación. Hasta ese momento, ese era el único trabajo científico que desafió la datación por carbono 14 con un argumento que fuera creíble. Ray Rogers era tal vez la única persona que podía confirmar esa teoría, ya que tenía acceso a fibras tanto de la parte principal del sudario como de la sección fechada mediante carbono. También sabía, debido a sus propios experimentos en 1978, que el sudario carecía de todo pigmento o tinte. Sin embargo, cuando observó las fibras de la esquina donde había obtenido las muestras, eso fue exactamente lo que encontró: tintes, gomas, resinas. Todo indicaba que esa sección había sido reparada hace cientos de años. Hay microfotografías que demuestran todo esto muy claramente. Las fibras de algodón de la muestra sometida a datación están bastante cubiertas con mordiente de tinte y goma. Algunas de las fibras de lino no muestran eso en absoluto. Se ven muy suaves y nada se adhiere a ellas. En eso está el kit del asunto. El lino es muy difícil de teñir, envejece con el paso del tiempo y adquiere cierto color. De modo que para igualar un entretejido con el color original hay que usar algodón y teñir el algodón. Ray encontró algunas ceras en las muestras que le sugirieron que las fibras eran parte de un proceso de entretejido invisible. Pero los descubrimientos de Ray Rogers debían probarse con equipos más avanzados que los que él tenía en el laboratorio de su casa. Un hombre moribundo me dio esta tarea y yo quería llevar a cabo lo que él esperaba. Bob Villarreal era un colega de Ray Rogers en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. En un último